Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, pues dependiendo de dónde nos están conectando y viendo. En nombre del CESA, del Colegio de Estudios Superiores de Administración y de la Universidad del Norte, les damos la más cordial bienvenida a esta, la segunda semana de transformación digital. Hemos creado este espacio en marco de la alianza de las 4U, de las 4 universidades, cuyo propósito principal es trabajar para promover la excelencia universitaria y la construcción de país. En esta ocasión, dos universidades, el CESA y la Universidad del Norte, nos hemos unido para generar espacios de diálogo y de construcción colectiva sobre lo que es un tema vital y profundamente importante en estos momentos y siempre, como es la transformación digital. Antes de iniciar, me gustaría recordarles la importancia de mantener sus micrófonos apagados para un mejor desarrollo de la sesión. Al final de la intervención tendremos un espacio de entre 5 y 10 minutos para que puedan realizar preguntas. Igualmente, si desean realizar preguntas a través del chat, con gusto las vamos a atender y las vamos a responder al final. Mi nombre es Ricardo Di Carlo, soy el coordinador de la Maestría de Liderazgo para la Transformación Digital del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Y en esta semana de transformación digital tenemos una agenda completa con 5 speakers de más alto nivel y experiencia sobre las últimas tendencias y mejores prácticas del área. No hay ni habrá vuelta atrás en los procesos de transformación. Han modificado todo nuestro entorno, el ecosistema, nuestra forma de comunicarnos, incluso nuestra forma de pagar. Así que pronto veremos esa transformación todavía mucho más allá, ¿no? Vamos a ver cosas como criptomonedas en algunos años, muy probablemente que van a cambiar nuestro entorno digital, nuestro entorno físico e incluso nuestro entorno económico y social. Para las personas hay una necesidad obligada en cambiar hábitos y de mentalidad para adquirir estos nuevos usos, conocimientos y habilidades. Esto significa, obviamente, tener una mayor capacidad de adaptación, trabajo en equipo, creatividad, manejo de la incertidumbre, entre otros. Sin más que decirles, vamos a iniciar la jornada de transformación digital del día de hoy, la primera conferencia de esta segunda semana, con Jaime Bárcenas. Jaime Bárcenas es consultor desde hace más de 25 años, profesor universitario, nos acompaña en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y es un especialista en todo lo que es tema de recursos humanos, transformación y cambio. Entonces, sin más que decirles, vamos a darle la bienvenida a Jaime en su conferencia Transformación Humana en la Era Digital. Bienvenido, Jaime, el escenario es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes o noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en este privilegio digital de que podemos estar en este momento conectados muchas personas sin necesidad de tanto movimiento. Muchas gracias por esta invitación también. Pues yo les vengo a hablar en la semana de la transformación digital sobre un concepto más enfocado hacia el tema pues, humano o de las personas, ¿sí? Es decir, no vamos a tocar el tema de la transformación, ¿sí? De la transformación digital, pero desde el punto de vista de las personas y desde el punto de vista de 3 conceptos que para mí son muy importantes, del cual quiero darles algunos datos estadísticos y algunos temas sobre el tema de las personas, que son el cambio, o sea, cómo la situación del cambio es algo que ejerce una fuerza muy importante dentro de la transformación digital. Segundo, el tipo de habilidades y conocimientos distintos que podemos necesitar como personas con esta situación de la transformación digital o de la era digital. Y el tercero, el tema del cambio de mentalidad y de mindset para poder aceptar y si nosotros visualizamos el futuro de una manera distinta. Entonces, esos son como los 3 puntos que quisiera yo ir viendo dentro de esta pequeña presentación, ¿sí? Vamos a ir siguiendo la presentación que tengo acá, simplemente como guía, pero pues les voy a ir dando algunos relatos de algunas historias digamos, de experiencia que me ha pasado relacionado justamente con ese tema de transformación.
Yo me autonombro o me autodenomino como un evangelizador digital, pero desde el punto de vista humano. Es decir, cómo se está humanizando todo el tema de la tecnología y cómo la parte humana tiene un papel preponderante en todo este tema de la transformación. Y desde ese punto de vista vamos a llevar esta pequeña charla el día de hoy. Entonces, uno de los primeros temas que yo les mencionaba es el cambio, ¿sí? En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro y ahí están las habilidades. O sea, una cosa es la situación de cambio, otra situación es el tipo de habilidades y conocimientos que yo necesito para hacerlo, ¿sí? Entonces, Eric Hoffer nos dice lo siguiente: mientras aquellos que creen saberlo todo estarán equipados para un futuro que ya no va a existir. Muchas organizaciones, muchas personas están preocupadas por el futuro, dicen es que el robot me va a quitar mi trabajo y demás. Hace algunos, pues ya puedo decir que años, antes de la pandemia, pues el año anterior, el 2019, me llamó una compañía muy grande aquí en este país. Un domingo me llamó la persona de gestión humana y me dice: quisiera que vengas por favor a la compañía porque necesito que nos ayudes, porque imagínate que estamos implementando robots y la gente no quiere utilizar los robots. Entonces dije, bueno, pues sí, mañana voy y vemos a ver qué podemos hacer. Pero mañana voy, es que era solo un domingo, el lunes me quería allá a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana llegué y me dice, bueno, listo, pues, habla con ellos. Le digo, ¿cómo que habla con ellos? Sí, allá está un auditorio, pasa y por favor habla con ellos. Le digo, pero ¿cómo así que hable con ellos? Pues yo no tengo nada preparado, ¿sí? Me dice, pues lo importante es que los convenzas de que usen los robots. Y pues yo no tengo nada preparado, caminé en el escenario, había mucha gente ese día en el escenario de la compañía, y en lugar de, pues yo no tenía ninguna charla ni nada, les hice dos preguntas. Primero, ¿por qué no quieren utilizar los robots o los RPAs que ellos estaban diseñando? Y segundo, ¿qué tiene que pasar en la compañía para que los utilizaran? Las respuestas fueron contundentes y fueron realmente casi unánimes. Uno, ellos tenían miedo a perder su trabajo, ¿sí? Decían, nosotros vamos a perder el puesto, pues porque esos robots van a hacerlo más rápido y perdemos el puesto, ¿sí? Ese era, digamos, el primer tema. Y otro tema es que que lo que hagan los robots tiene que hacerlo mejor que nosotros, porque realmente esa desconfianza que tenemos es que quizá nosotros somos mejores que esos robots. Esos eran los dos temas que rondaban por ahí. Yo les dije, ciertamente, por ahí estaba un tocayo de Ricardo, pues otra persona, Ricardo, le pregunté, ¿tú estás haciendo los robots? Y me dice, sí, yo soy uno de los que está haciendo los robots. Le dije, bueno, pues sí, Ricardo justamente es el que les va a quitar el puesto porque está haciendo los robots. Pero ahí quiero entrar al siguiente tema. El puesto de trabajo sí lo van a perder, posiblemente porque el robot lo va a hacer más rápido. O sea, tu silla no te la puedes llevar, ahí está, ahí se quedó, ahora se siente el robot ahí o quien sea, lo va a utilizar, ¿sí? Pero tus conocimientos no los vas a perder. Tus conocimientos los llevas, ¿sí? Contigo, pero tienes que aprender otro tipo de cosas. Quizá tendrás que desaprender algo para aprender cosas nuevas. Entonces, ese es un tema muy importante. Quitar, y entró el tercer punto, que es ese mindset de cambiar la mentalidad, es decir, posiblemente sí, yo pueda perder el puesto de trabajo porque lo va a hacer una máquina más rápido, pero yo no, mis conocimientos no, y los puedo aprovechar de una forma distinta. Entonces, ese es los tres temas que yo quisiera pues tomar durante esta charla. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer entonces para nosotros pues asegurar ese futuro, de acuerdo a que si va a venir un robot o si van a venir las nuevas tecnologías o tengo que cambiar comportamientos? ¿Qué puedo hacer? Porque la gente en realidad no cambia porque entra en una situación de incertidumbre de qué puede pasar. Y el momento, nosotros cuando comenzamos a vivir la pandemia a principios del 2020, por allá, en los primeros meses, yo no sé si ustedes tuvieron esa sensación. Al principio, los primeros meses era una angustia de saber, no sabemos ni cómo se transmitía, ni con qué velocidad, ni qué podemos hacer. Y esa situación de incertidumbre nos causaba mucho más preocupación. Es más, la gente sí se guardaba más que en este momento. Ya en este momento, pues por lo menos sabemos cómo se contagia, qué posibilidades hay de que sea peor o mejor, pues nos puede tocar, digamos, una suerte o mala suerte, pero por lo menos ya tenemos cierto conocimiento al respecto. Entonces es muy importante que el tema de cambio surge porque las personas tienen incertidumbre y el tema de la transformación digital genera incertidumbre en las personas. Entonces, uno de los principales puntos es bajar esa incertidumbre y ahora les explicaré temas que podemos utilizar para bajar esa incertidumbre.
Entonces, definitivamente el mundo cambia, es un hecho, no podemos evitarlo. Esta fue una investigación que venimos haciendo también de hace un par de años ya. Entonces, donde descubrimos lo siguiente: 50% de las organizaciones serán transformadas por disruptores. Es decir, no van a venir por competidores de la misma industria, del mismo sector, sino por situaciones en donde ni siquiera yo me esperaba, que no era una competidora adyacente, sino donde yo no esperaba que llegara la competencia, puede llegar. Y eso es muy importante entender. Es decir, voy a poner un ejemplo, discúlpenme las personas que no sean de acá, pero si conocen Rappi, Rappi es la empresa que hace distribución, que bueno, analiza comportamiento, pero hace distribución, me puede llevar la hamburguesa a mi casa, que es una empresa que hace entregas, digamos, de domicilios. Si yo le pregunto a un banco de dónde va a llegar la competencia, jamás me va a decir, pues, de otro banco, o más bien me va a decir, me va a decir Rappi, me va a decir de otro banco. Un banco más grande va a venir, me va a hacer la competencia, va a venir Nubank y me va a hacer la competencia. Pero nunca van a pensar que alguien que distribuye hamburguesas, si lo quiero ver así tan radical, va a venir a decir, ahora va a sacar una tarjeta de crédito o voy a hacer algo distinto, ¿sí? O, por ejemplo, WhatsApp, que yo puedo hacer una transacción de decir hola y puedo hacer algo a través de WhatsApp. Y un día les pregunté, inclusive en una junta directiva de un banco, les dije, ¿y por qué WhatsApp no puede ser su competencia? Me dice, no, porque ellos no. Digo, ¿qué pasa si en lugar de un hola puedo mandar plata? Bueno, pero esa es una transacción. Pues ustedes viven de transacciones. Entonces puede venir un disruptor que nunca esperaban quien fuera. Entonces 50% de la transformación, de la competencia va a venir de empresas que serán transformadas por disruptores. Segundo, el 44% de los modelos dejarán de existir en 5 años. Antiguamente, esas empresas que permanecían mucho tiempo en el Fortune 500, ¿sí? Permanecían 70 años, mucho tiempo. Hoy en día están más o menos 15 años y tiende a disminuir. Es decir, dejarán de existir los modelos como que hoy existen. Y es uno de los conceptos que quiero que pensemos. Cuando hablamos de temas de transformación digital, no podemos hablar solamente de la empresa, no solamente de la aplicación, sino a través del modelo de negocio, que es lo que está transformando. Y eso es un tema de cambio de mentalidad, entender un poco el panorama mucho más amplio de lo que estamos haciendo. Tengo un ejemplo muy reciente. Estamos trabajando en una empresa automotriz. Y si yo le pregunto, ¿y ustedes cuál es el futuro para los próximos años en el plan estratégico? Me pueden decir, voy a vender más automóviles, ¿sí? Pero les digo, ¿qué pasa si nosotros hablamos de modelos de negocio completamente distintos sobre movilidad o sobre temas de sostenibilidad y no nos enfocamos exclusivamente a hablar de automóviles? Entonces, ahí ampliamos un poco a pensar en modelos de negocio y no solamente en temas exclusivamente de la compañía o la empresa, la industria a la cual yo pertenezco. Y cuando hicimos esa encuesta en esta compañía donde yo trabajaba, el 46% de los líderes respondía, no sabemos cómo cambiar para lograr ir al mismo ritmo de la transformación, ¿sí? Porque estamos necesitando y la gente sigue, pues, sentada a decir, estoy preocupada, un robot quizás me va a quitar el trabajo, las máquinas, no sé, la inteligencia artificial o el blockchain o todo ese tipo de tecnologías puede cambiar la forma de hacer las cosas, pero nos cuesta trabajo cambiar y necesitamos saber qué tenemos que hacer. ¿De acuerdo? El cambio, aunque es inevitable, siempre lo resistimos. Y la resistencia parte inicialmente por la incertidumbre. Si yo no sé qué pueda pasar, pues eso me siento a esperar a ver qué va a pasar, ¿sí? Algunos ejemplos cuando estamos haciendo temas de cambio, lo primero que se le pregunta a la persona es, ¿y entonces qué es lo que tú puedes hacer? Y siempre se van a circunscribir a pensar en lo que conocen, en lo que saben. Entonces, una cosa que es importante es crecer un poco nuestra zona de confort. Siempre nos mantendremos alrededor de lo que sabemos hacer. Y esa zona de confort, porque tenemos el aprendizaje, tenemos la confianza, tenemos la experiencia de hacerlo, nos cuesta trabajo dar el paso para asumir un poco de más riesgo, para crecer esa zona de confort. Y en el momento que asumimos cosas nuevas y distintas, que asumimos ese riesgo, nuestra zona de confort inclusive crece, ¿sí? Se amplía un poquito más y eso es importante entender, que cruzar eso es bueno para que nosotros podamos atentar en contra del cambio, de esa situación de mantenimiento en la forma como hacemos las cosas, porque es la experiencia que nosotros tenemos, ¿sí? Hace unos años también yo viajaba todas las semanas a Ecuador. Todos los viernes a las 6 de la tarde cruzaba el aeropuerto del El Dorado en Bogotá, llegando de Quito, y yo hacía 1 hora y media de cola todos los viernes, 6 de la tarde, cuando todavía podíamos viajar. Ya se está viajando otra vez, pero cuando podía hacerlo todas las semanas, era una pérdida de tiempo de 1 hora y media de cola porque teníamos que pasar Migración Colombia.
Entonces, un día se me ocurrió y dije, voy a contar a las personas que están aquí haciendo cola. Pues seguramente que no lo hacen frecuentemente como lo hacía yo todas las semanas, pero seguramente que sí viajan y los viernes pasan por acá y pierden el tiempo, pues 1 hora haciendo cola. Entonces conté, llegué a contar hasta 300 personas delante mío que estaban haciendo cola. Yo soy extranjero, digamos extranjero aquí en Colombia, por lo tanto yo no podía, mis ojos azules no eran los que podría yo estar viendo a través de los iris para pasar los controles de ahí. Y pregunté qué tengo que hacer. Me dice, tu pasaporte tienes que llevarlo a Migración Colombia, te damos no sé qué para hacerlo automático, porque pues estaban, si yo volteaba y veía estos eléctricos o los lectores del iris, pues lo podía hacer en 2 minutos, ¿sí? Cuando conté las personas que pasaron en ese momento, cuando yo estaba, estoy hablando de 2018-19, que pasaban por ahí y llegué a contar solamente a 8 personas durante todo el tiempo que estuve yo ahí haciendo cola, ¿sí? Entonces yo decía, la tecnología está ahí lista, ¿por qué la gente no la quiere utilizar? ¿Por qué si está dispuesta, si ya la invirtieron? Yo sé que había en ese momento, había 3, 4 quizá de estos sitios por donde uno tenía que pasar, pero la gran pregunta y el cuestionamiento es, me hacía 2 preguntas cuando ya hacía esa cola. Uno, ¿por qué la gente no utiliza la tecnología si ya está disponible? Entonces decía, prefieren que pongan el sellito para asegurar que el sellito, eso significa que estoy cruzando ya la frontera y gracias a eso me van a asegurar que yo cruce la frontera y no van a pensar que me pasé por algún sitio indebido, ¿sí? Y el segundo pensamiento que tenía es, ¿qué pensarán las personas que ponen sellos allá en Migración Colombia? ¿Será que están preocupados porque se van a quedar sin trabajo? Estas personas que yo estoy viendo acá, ¿ustedes creen que esas personas? Pues yo creo que no, porque al final había 300 personas delante mío que seguían pasando por ese sitio y no utilizaban los robots o las máquinas que estaban allá al lado, pues para poder utilizar la tecnología. Yo cambié, hice mi cambio y a partir de la siguiente semana comencé a utilizar esa. ¿Por qué? No me pregunten por qué no hacía el cambio. Simplemente a la gente le cuesta trabajo cambiar a pesar de que está ahí la tecnología. La respuesta que me dieron la empresa, esta primera que yo les mencioné, fue porque me voy a quedar sin puesto. Pero yo no me voy a quedar sin puesto. Simplemente no lo quería usar por cualquier cosa. Desidia o porque no había preguntado o lo que sea. Y las personas les preguntan, pues no tienen una razón. Simplemente no la querían utilizar. Entonces, es muy importante entender esas situaciones de cambio de la razón por qué no quieren utilizar la tecnología, si está dispuesta ahí. Entonces, la transformación digital, ¿qué nos está diciendo? Que siempre estamos defensivos a decir, no, pues mira, es que como vengo utilizando, está bien. A mí me sorprende ver muchas personas todavía yendo al baloto o yendo a hacer cola a pagar sus servicios públicos. La pregunta es, ¿por qué no lo pagan y por qué no lo dejan en una domiciliación directamente para que lo hagan automáticamente? No, porque si no está el sello, ¿y qué tal si se equivocan? Le digo, estadísticamente, ¿cuántas veces te ha llegado el recibo mal? ¿Sí? Y al final, si lo tienes o no que pagar, en lo que te quejas o no, págalo y después ves. O sea, ¿por qué siempre estamos defensivos ante el tema de la tecnología? Porque tenemos el día a día. Es que, ¿sabes qué? Mi día a día no me deja y no puedo hacer cambios porque estoy absorto en toda esta cantidad de trabajo que tengo y es otra de las razones por qué no cambiamos en tema de transformación digital. Otro, estamos desactualizados. Mucha gente le pregunta, bueno, ¿han escuchado blockchain? Sí, bueno, ¿qué es eso? ¿Has escuchado el tema de robótica? ¿Saben qué es el concepto entonces de nuevas tecnologías? ¿Qué significa Internet de las cosas? Bueno, posiblemente sí, pero ¿lo has utilizado? ¿Sabes para qué te puede servir? No estoy diciendo que se vuelvan expertos, pero por lo menos entender qué podemos hacer nosotros con esas nuevas tecnologías, ¿sí? Yo soy columnista de algunas revistas personalmente y descubrí que la inteligencia artificial a través de robots, yo puedo hacer un tema de curaduría de información, ¿sí? En donde me puede hacer comienzo a pensar sobre qué quiero escribir y empiezo a hacer curaduría, búsqueda de información y data, ¿sí? Y le pido más bien a la inteligencia artificial que me haga ese trabajo y ellos en 2 minutos, yo me demoro una semana haciendo esa recopilación, esa combinación de cosas para ver de qué temas puedo escribir. Y el robot en 2 minutos me tenía 17,000 artículos analizados y me decía, mira, este puede ser un buen artículo interesante que además de todo no es plagio, pues porque está construido de esta manera y es simplemente mi talento, lo tengo que actualizar de una forma distinta utilizando otro tipo de tecnologías que puedo aprovechar más en lugar de, pues al final yo tengo que afinar el escrito y yo tengo que escribirlo, pero el tema de la curaduría me lo puede ayudar el talento, la tecnología. Y que tardamos demasiado en tomar las decisiones para estar actualizados. Esas son, digamos, la forma como nosotros estamos rechazando un poco la transformación digital, al igual el ejemplo que les ponía yo del aeropuerto. Entonces, una situación es que el cambio es el nuevo hábitat.
tenemos que aprender a vivir una situación de cambio constante, ¿sí? O sea, si yo, y más en esta época de la pandemia, ¿sí? Todo es un cambio constante, no sabemos qué pueda pasar. Yo en algunos de los artículos que escribía lo titulé de la siguiente forma, decía, ¿tú quieres hacer reír a COVID? Cuéntale tus planes. Claro, o sea, todo va a cambiar. Entonces, yo no sé qué pueda pasar. Y es muy importante saber cómo mantener un estado de cambio constante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que comunicar? ¿Qué tipo de aprendizaje necesito distintos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nuestra zona de confort no es un destino. Es muy importante. No puedo quedarme donde estoy. Tengo que aprender a entender qué me viene con la transformación, que puedo aprovechar con nuevos conocimientos, qué cosas puedo desaprender, que es mucho más fácil aprender de cero que tratar de modificar mis conocimientos para adaptarme a situaciones que a lo mejor no van a encajar exactamente con el tipo de conocimientos que necesito. ¿Sí? El premio Nobel de Economía Richard Thaler, 2017 fue premio Nobel de Economía, pero a través de economías del comportamiento. Él sacó este libro que es El Pequeño Empujón. Y él en su tesis maneja la siguiente situación. Si a las personas no les ponen el camino fácil, las personas por sí solas no van a cambiar. Entonces, había 350 personas delante mío en el aeropuerto porque las personas simplemente no queríamos cambiar, no queríamos utilizar la tecnología. Así estaba ya lista, estaba dispuesta, pero no queríamos utilizarla, por cualquier razón. Entonces, Richard Thaler, en este estudio, en este libro, que le llama El Pequeño Empujón, ¿sí? Menciona justamente eso. Si yo tengo la posibilidad de cambiarme, por ejemplo, de un fondo de pensiones, donde yo sé que me da una rentabilidad mejor, por el simple hecho del proceso o el camino que tengo que seguir para cambiarme en ese fondo de pensiones, la gente no lo va a hacer. Entonces dice, necesita allanarle el camino, ponerle sencillo en 2 clics que lo haga. Y de esa manera tú lo estás invitando a que realmente cambie. Y si no, la gente se va a quedar tranquila en su zona de confort. Así estoy bien, no importa que no me gane esos 2 puntos adicionales. Así es la gente y así es el cerebro humano. No hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, entendiendo esa situación que la gente no cambia, es qué tenemos que hacer entonces nosotros para poder cambiar, ¿de acuerdo? Primer punto que yo les quiero también decir es, el foco está en cambiar nuestros paradigmas y modelos de realidad. Entender que la realidad cambia. Si yo sigo pensando que poner un sello y que tenga un sello en mi pasaporte es la única forma de asegurar que yo crucé la frontera, pues está mal, ¿sí? Pasó coincidencialmente la siguiente semana, o la siguiente semana que yo viajé a Ecuador, regresé ya con mi pasaporte, lectura, con la lectura lista para pasar en los 2 minutos, y yo pues me despedí de las 300 personas porque me pasé por el otro lado para pasar directamente al pasaje este automático. ¿Y qué pasó? Falló la tecnología y no me funcionó. Y entonces llegaron los de Migración Colombia y me dijeron, por favor, haga favor y vuelva a hacer cola. Dije, no, pero ¿cómo va a hacer cola si yo pagué? Porque además como los extranjeros nos toca pagar, a los colombianos no, pero nosotros sí. Yo pagué para cambiar esto y por favor hable con uno de la ventanilla que me deje pasar por acá, ¿sí? Pues ese es otro de los temas que recuerdan que la primera empresa me dijo, pero por favor tienen que hacerlo mejor que nosotros. Si la tecnología falla, tengo que tener la forma de ver cómo hacerlo, porque entonces pierdo la confianza y entonces por eso no cambio, porque necesito un sello, porque no pasé por la máquina, porque falló. Entonces es muy importante asegurar eso para disminuir esa incertidumbre en el cambio, ¿sí? Entonces, definitivamente las cosas no van a ser como eran, entonces hay que entender cómo va a ser el futuro. ¿Qué beneficios me puede tener cualquier tipo de tecnología? Si han escuchado qué es blockchain, saber para qué puede ser útil el blockchain. Si he utilizado Internet de las Cosas o sé que sí, pues ¿para qué me puede servir eso? El tema de la robótica, yo dije, oiga, me funcionó la inteligencia artificial para hacer curaduría para mis artículos. Buenísimo. Me ahorró una semana de trabajo porque me lo hacen 2 minutos. Y ya tengo eso y ya puedo comenzar yo a escribir con esa información. Entonces, entender que el futuro cambia, que puedo utilizar esas nuevas tecnologías aprovechando para aprender cosas distintas, ¿sí? Pues el aprendizaje de escribir ya lo tengo, pero ahora el tema de curaduría, que me costaba mucho más tiempo hacerlo, lo puedo hacer mucho más ágil a través de la transformación. Entonces, 3 aspectos que quiero tratar sobre este tema de transformación. 1, prepárense y aprendan. Prepararse y aprender cosas distintas. Ese es el primer punto, ¿sí? El tema de las habilidades. Imagínense lo siguiente. En las Olimpiadas de 2020 vamos a hacer un pequeño cambio. Imagínense, bueno, quizá 2021, ojalá que sí, ya parece que sí, todavía no se sabe bien, pero ya están como que autorizando el tema para que se hagan las Olimpiadas en Tokio 2021, perdón. Entonces, imagínense el siguiente escenario.
para que entendamos un poco la situación de cambio con el tema de conocimientos y habilidades. Imagínense que ustedes, ahora somos nosotros los deportistas que vamos a ir a Tokio, ¿sí? Y vamos a ir a Tokio en 2021 a competir. Pero hay una condición que va a cambiar absolutamente la forma como tenemos que hacer para que entendamos cómo vivimos en un hábitat de cambio constante. La condición es la siguiente. Solamente 5 minutos antes de comenzar la competencia, bueno, 1 hora antes, para no ser tan exagerado, 1 hora antes de comenzar la competencia, en ese momento te van a asignar y te van a decir en qué competencia tú vas a participar. Entonces, o te puede tocar 100 metros planos, te puede tocar caminata, te puede ser nado sincronizado, te puede tocar cualquiera de las. Estoy exagerando un poco, pero quiero que entendamos el ejemplo, porque vivimos en una situación de cambio constante de esa manera. Eso significa que yo tendré que estoy preparado para cualquier situación. ¿Por qué? Porque 1 hora antes me van a avisar en cuál competencia. Entonces yo tengo que saber remo, tengo que saber 100 metros planos. Es un poco ridículo mi ejemplo, pero quiero que entendamos esa situación. Tenemos que estar preparados para las situaciones de cambio que están viniendo, ¿sí? Y preparado para ello, ¿sí? Entonces, este libro, ¿sí? De Samuel Arbersman, ¿sí? Es el ejemplo que quiero tratar ahora relacionado con el tema de las competencias o de las capacidades o conocimientos. Hace 10 años, cuando les preguntaban a alguien, a organización, qué tipo de conocimientos o habilidades necesitaban las personas o qué evaluabas para contratar a una persona, te decía la experiencia, el conocimiento técnico y la dedicación. Es decir, se ponían la camiseta y estaban dedicados a la empresa. La fidelidad hacia la empresa era muy importante. Hace 10 años, esa experiencia y conocimiento técnico. Hoy en día, se escucha mucho el tema de las habilidades, que sea flexible, la resiliencia, la comunicación, distinto tipo de comunicación, que sea transversal, que se comunique absolutamente todo. Y en 10 años será la creación y adaptación, el manejo de incertidumbre y el aprendizaje continuo. Fíjense cómo va cambiando y evolucionando las cosas. Y los que están dentro de 10 años son transicionales, van a estar cambiando. Fíjense este tema de adaptabilidad y creación, ¿sí? No es, hay que hacer las cosas que seguimos haciendo, porque además el trabajo ni siquiera va a ser para toda la vida. Están cambiando tan rápido que tengo que aprender cosas distintas. Entonces, la creación de cosas diferentes es importante. Adaptarse a cambio. Manejo de incertidumbre es importantísimo, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, el tipo de competencias y habilidades que necesitamos será distinto. El ejemplo que les ponía de las Olimpiadas es importante porque, haciendo esa analogía, como es, el cambio ha sido tan rápido, la gente tiene que entender que esos cambios tengo que ir adaptándome a hacerlo. Hace algún tiempo estuve ayudando a la empresa de energía, a Codensa, y me contaban lo siguiente. Ellos dicen que para llevar, imagínense que había 2 montañas y tenían que llevar un poste de un sitio a otro para conectar energía, ¿sí? Entonces tenían que llevar a hombro 10 personas, a hombro tenían que pasar por selvas, valles y montañas para llevar al poste al otro lado. Y era el riesgo, el peso, la cantidad de gente que necesitaban y se tardaban 1 semana para llevar un poste de un lado. Estoy exagerando un poco con la historia, pero así me la cuentan, ¿sí? Hoy en día cogen un par de drones que levantan el poste y están a las mismas 7 personas que levantaban el poste, pero ahora están las personas mirando una pantalla manejando un dron. Y el dron lo lleva en 30 minutos y lo cruza al otro lado de la montaña y lo deja listo. Es decir, mis conocimientos los tuve que enfocar en lugar de esa fuerza bruta de manejar y levantar ese poste, ahora lo estoy enfocando al conocimiento de entender la tecnología de qué tengo que hacer para llevar el poste al otro lado. Entonces cambié ese tema, me adapté a un tipo de conocimientos distintos. No estoy diciendo que a lo mejor los que no tienen ese conocimiento técnico van a convertirse, pero entender qué tipo de cosas puedo ahora utilizar o hacer si el tipo de habilidades cambian, pues, o de comportamientos van a cambiar. Entonces hay que fortalecer colaboración, la creatividad, la de redarquía, muy importante. En lugar de hablar de temas de jerarquía, estoy hablando de la red. Es muy importante entender con quién estoy yo al lado, ¿sí? Porque la red quizá no está dentro de la misma organización, no están las personas que me van a ayudar, pero están dentro de mi red. Es muy importante. La incertidumbre, la flexibilidad y la co-creación con otros elementos que yo puedo utilizar para lograr ese tema de habilidades y conocimientos. Segundo, cambiemos la mentalidad. Si cambiamos la mentalidad, obtenemos resultados distintos, ¿sí? Hace algunos años, nosotros o los seres humanos manejaban esas diligencias que estaban tiradas por un caballo, entonces aprendíamos nuestra habilidad y conocimiento para manejar. Teníamos una cuerda que manejar para manejar 4 patas de un caballo que nos llevara del punto A al punto B. Ese tema de ir de movimiento de A a B.
Después cambiamos las patas del caballo por ruedas. Entonces, mi conocimiento, mi habilidad de manejo, en lugar de manejar un caballo, lo manejo ahora en un automóvil. Entonces, fíjense cómo fueron evolucionando, pero mi conocimiento sigue siendo utilizado de una forma distinta. En lugar de manejar una cuerda, manejo un volante. Pero es aprender a manejar para moverme del punto A al punto B. Sigue evolucionando la tecnología. Y después ahora no necesita mi habilidad de manejo. Imagínense que ahora necesito aprender la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la obsolescencia de mi conocimiento? Ya no me necesitan para manejar. Necesitan que aprenda yo otras cosas que es la tecnología. Entonces, ¿cómo evolucionó? Y es más, si lo quiero dar un poco más arriesgado, ahora ni siquiera necesito moverme. Alguien lo va a hacer por mí. Entonces, ya ni siquiera el hecho del punto A al punto B, es decir, ya con el que me comunique, todos los cambios que hubo ahora con el tema de Zoom y todo este tema de la educación y el tema del distanciamiento, cambió muchas cosas. Ya no necesito ir a dar clase. Y miren, aquí estamos en una charla, en una conferencia, sin estar en la presencialidad. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que aprender cosas distintas gracias a las nuevas tecnologías y es muy importante hacerlo. Entonces, estamos pasando de una economía global basada en el trabajo manual, como yo les hablaba del poste que llevaban de un lado a otro, a una desmaterialización sustentada en el trabajo mental, que es decir, la información es la que me lo va a dar, los comportamientos, la data, es quien me está dando realmente esa información para hacer todo el tema de trabajo mental. Es muy importante entender esos cambios, ¿sí? Entonces, ahora se me demandarán mucho más personas, ¿sí? Con, que hayan entendido realmente la transformación digital. ¿Qué significa eso? Que hayan entendido que ahora mi conocimiento lo necesitamos más desde el punto de vista de conocimiento y temas mentales y no tanto de fuerza bruta, ¿sí? Yo sé que habrá personas que esas son las que más complicados la tienen. ¿Por qué? Porque son las que primero van a ser sustituidas, que son las que tienen temas mucho más operativos. Eso es muy importante entender, ¿sí? Cómo va a funcionar ese tema, pues ahora operativamente. ¿Por qué? Porque lo va a ser sustituido mucho más fácil por un robot que lo hace mucho más rápido porque son repetitivos. Y entonces la invitación es cómo hacer eso para tener unos conocimientos que serían las personas o los líderes del conocimiento para perfeccionar esos temas que pudieran ser mucho más atractivos y que pueden ser mucho mejor remunerados, que tienen mucho mayor entrada ahora, o más, digamos, desde el concepto de la empleabilidad hacia futuro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahora digamos, la diferencia no estará en qué tan rápido hago las cosas, sino que quién sabe hacer realmente las cosas. ¿Por qué todo el tema de la gente que desarrolla temas hoy, de aplicaciones y todo el tema de tecnología están tan valorados hoy? Porque son conocimientos que se van a necesitar a futuro y que necesitamos esa demanda hoy acerca de la transformación digital. Si trato de rechazar la situación de transformación, es muy complicado hacerlo. Estando con la gente de la Federación de Cafeteros en una sesión también, ellos están un poquito bravos porque decían que les parecía injusto que ellos son los que cosechan, los que siembran, cosechan café y al final les venden o les compran el costal de café en X centavos de dólar, ¿sí? Les parece una injusticia que uno va a Starbucks y un café se lo venden en 9,000 pesos. Entonces me parece una injusticia que un pedazo de café, un vaso de café, te lo puedan vender a esa cantidad y a mí un costal me lo pagan en centavos. Entonces, ahí el gran cuestionamiento es entender un poco cómo el concepto de valor no es solamente el hecho de sembrar, cosechar y vender, que es un tema transaccional, sino son los valores agregados que uno va generando a través de conocimiento. Entonces, todas estas nuevas tecnologías y todo lo que significa tener y los valores agregados que se le va poniendo al café es lo que le está dando realmente ese plus. Si antiguamente representaba en el PIB de Colombia una buena cantidad, un porcentaje, cerca del 50%, todo el tema de agro, y el café representaba una buena cantidad. Hoy en día representa solamente el 3%, pero crece al 21% más que en esa época de hace 50 años. ¿Por qué razón crece más? Pues por los valores agregados que genera. Entonces, porque entendimos que los cambios son los que generan valores adicionales y la gente lo está entendiendo de esa manera. Y el tercero, hay que darle sentido a los cambios que va a traer la transformación y a los efectos sobre la vida humana. Es la forma más fácil de entender cómo me va a afectar o cómo va a beneficiar a mí ese tema de la transformación, ¿sí? La automatización eliminará 75 millones de empleos para 2025, ¿sí? Pero creará 133 millones de nuevas funciones según el World Economic Forum. Es muy importante entender eso. Sí, me voy a quedar sin trabajo, pero me da oportunidades de crear cosas distintas. Entonces voy a mi primera hipótesis, es,
hay que aprender cosas. O la segunda hipótesis que yo decía, hay que aprender cosas distintas, ¿sí? Una cosa es cambiar, otra es aprender cosas diferentes y aprender visualizando lo que va a pasar a futuro, que ese es el tercer punto que quiero tocar en este momento. 65% de los niños de hoy trabajarán en empleos que no existen o apenas empiezan a adivinarse. Eso es importante entender, que hoy en día inclusive muchas de las actividades que hacemos no existían cuando nacieron muchas personas, ¿sí? Muchos de los trabajos que se hacen. Y el 65% de los niños de hoy que están haciendo hoy trabajará en trabajos que no existen todavía. Entonces hay que entender qué cosas pueden venir a futuro en esa transformación que nos está generando para ver y enfocarme de una vez y anticiparme. ¿Por qué? Porque así me vuelvo empleable. ¿Qué significa ser empleable? Estar vigente ante situaciones que yo puedo necesitar o hacer, ¿sí? Si yo les pregunto a la gente en general, les pregunto, ¿qué es Google? Me dicen, pues una herramienta, un buscador, ¿sí? O alguien que te genera comportamiento. Entonces, la gran pregunta que hago es, ¿por qué creen que entonces Google está contratando filósofos? ¿Realmente Google es un buscador? ¿Sí? Tanto Google como Facebook, como todas estas redes y todas estas nuevas tecnologías, en realidad lo que está generando son comportamientos distintos. ¿Ustedes creen que Facebook cuando se creó dijo, mira, nosotros vamos a crear una red donde vamos a conectar a las personas para entonces nosotros influenciar la primavera árabe a través del movimiento de masas? ¿Ustedes creen que pensó eso? Jamás. Pero lo que está haciendo es que en realidad se meten a un tema de modelos, de negocio, de comportamiento. Por eso, uno de los temas importantes es entender el modelo de negocio en toda su amplitud. No solamente lo que es Google en sí. No, pues es el buscador que con un solo clic te da a través de un algoritmo. No, los modelos de negocio generan comportamientos distintos, ¿sí? El hecho de conectar personas mueven masas, ¿sí? Todo este tema de las nuevas tecnologías crea modelos distintos. Hay que entender qué modelos de negocio están generando a través de las nuevas tecnologías, ¿sí? Por ahí había un artículo que cuando yo estuve investigando sobre este tema de los filósofos, que decía justamente, no me acuerdo en qué periódico lo vi, que decía Platón 1, Silicon Valley 0. Dice, los filósofos goleando a Silicon Valley. ¿Por qué? Pues porque nunca esperaron que allá no está, los tecnólogos están allá, pero están necesitando filósofos, ¿sí? U otro tipo de profesiones que es importante entender que así sea. Yo, filósofo, tengo oportunidades en nuevas tecnologías. Les cuento una anécdota muy breve. Mi hija estudia literatura. Me dice, papá, me vas a tener que mantener toda la vida porque voy a estudiar literatura, ¿sí? Dije, bueno, y un día conocí a una persona que es el que mete la información a Google de traductores a través de metiendo libros de los grandes escritores de habla hispana para que Google, la inteligencia artificial de Google, vaya entendiendo cómo se arman palabras y los significados de muchas de las palabras. Y él dice, ¿y tú qué haces? No, pues yo trabajo en la Complutense de Madrid y hago esto de meter toda esta información a... Digo, ¿y qué tienes? No, pues trabajo tengo un montón y hay mucho por hacer. Le dije a mi hija, bueno, pues ya nos sacaste de pobres porque allá tienes muchas más oportunidades en un tema de tecnología que lo que tradicionalmente puede hacer una persona de literatura haciendo editorial o lo que sea, que también es bueno, pero si queremos crecer exponencialmente puede ser una forma distinta a través de la tecnología. Entonces, las organizaciones necesitarán personas que se adapten a los nuevos modelos de negocio. Repito, modelos de negocio, no a una empresa particular, o a personas con habilidades humanas para tareas que no pueden ser llevadas a cabo por la tecnología. Sí, es muy importante también entender esa situación que, como dice Andy Stallman, en 50 años todo estará automatizado, menos las emociones humanas. Y ese es un tema muy importante, entender la diferencia. ¿Sí? Aquí quiero hacer una pequeña analogía. Cuando ¿se acuerdan cuando perdió Kasparov? Creo que fue el que perdió contra el robot en ajedrez, ¿sí? Y él decidió durante mucho tiempo no volver a jugar contra una máquina porque para él era inaudito que él, siendo tan inteligente, que sabía sobre todo el tema de jugar ajedrez, que una máquina que le haya ganado, que era Blue, ¿sí? Entonces, él siguió pues jugando y demás, pero pues no tan público, y él hizo el siguiente reto después de un tiempo y lo comparó al tema de los centauros. Es decir, fíjense que el centauro es la combinación caballo-humano, y él decía, yo creo que nosotros podemos ser todavía mejor o más inteligentes si combinamos personas con tecnología. Es decir, nosotros, la tecnología no puede ser nuestro enemigo, no es el que nos quite el trabajo. Si nosotros vamos juntos, lo podemos ganar. Y entonces hicieron eso en un juego de ajedrez. Jugaron máquina-persona contra máquina-persona y fueron mucho mejor. O sea, entre máquina-persona, entre dos personas, entre dos máquinas, la combinación de los dos fue superior
teniendo la combinación de ambos, porque cada uno tiene distintas habilidades. Entonces nos complementamos. No es que uno va a quitarle el trabajo al otro. Es mucho más importante entender, si yo cambio esa mentalidad, de entender que el robot puede hacer una forma distinta de hacerlo. Aquí hay otra investigación, algunas funciones que verán incremento o disminución en personal, y quiero que entendamos cómo leer este punto. Estas son funciones: finanzas, gestión humana, tecnología, operaciones y servicio al cliente. Son funciones de una organización, ¿sí? Lo que está arriba es el porcentaje de la función que va a aumentar o va a cambiar gracias a la transformación digital. Y el porcentaje de actividades o funciones que van a disminuir debido a la transformación digital. Entonces, en finanzas, el 4% de funciones van a mejorar por la transformación y 6% van a desaparecer. Gestión humana, 3% y 3% ahí quedaron empatados. Pero, por ejemplo, operaciones, 25% mejor, 20% van a eliminarse. ¿Y qué cosas son las que más van a funcionar en este tipo de áreas? Por ejemplo, pensamiento crítico y análisis en finanzas. Entender el comportamiento humano en gestión humana. O sea, fíjense que no estamos hablando aquí de selección de personal, no estamos hablando de lo tradicional que hace una área, sino estamos hablando de entender el comportamiento humano. Por ejemplo, el tema de usabilidad en tecnología, ¿sí? El tema de aprendizaje digital en operaciones, el tema de resolución de problemas complejos de servicio al cliente, que son temas mucho más sofisticados que necesitarán las áreas que tradicionalmente venían haciendo otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Es interesante entender, pues viendo a futuro, qué cosas van a desaparecer y qué cosas puedo aprovechar para, vamos a tener que aprender aprendizaje digital para, si voy a tener áreas de operaciones, depende del tipo de industria o compañía en la que tengo, ¿sí? O los efectos sobre la vida humana que también me pueden ayudar, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta pandemia, ¿qué hizo? Esto estaba basado en el tema de la economía de bajo contacto, es qué cosas están cambiando en el comportamiento humano que nos pueden dar oportunidades a generar otro tipo de modelos de negocio, ¿sí? Las entregas a domicilio, cómo se crecieron, las optimizaciones en espacios de trabajo domésticos. Antes, ¿quién tenía el negocio de decir, bueno, yo te instalo y te pongo a punto tu casa, porque ahora vas a trabajar desde tu casa, ¿sí? Salió un artículo en el The Economist la semana antepasada, creo, y decía, en enero del año pasado en Estados Unidos, el 5% de las personas trabajan desde su casa. Por allá en la primavera ya estaba el 60%. Y además de todo, trabajan más, pero están más contentos. O sea, son comportamientos que han cambiado y que cambian. Entonces, entender qué cosas sobre los efectos de la vida humana están cambiando, que yo puedo hacer cosas distintas. Y aquí 3 ejemplos de ese mismo estudio, ¿sí? Por ejemplo, cascos policiales con visión de infrarrojo en China. La Fórmula 1 ha pasado de eSports con corredores de verdad. Los corredores ahora, en lugar de, como no pidieran las pistas, bueno, ahora a través de eSports que lo están haciendo. O el reparto dentro de establecimientos, por ejemplo, en un hotel en Detroit, ¿sí? Que es un robot que te va a llevar el producto. Pues como otras cosas que hemos visto con esta pandemia, que son nuevos hábitos que está generando las personas, que crean modelos de negocio distintos, que sería interesante aprender. La transformación digital me hace cambiar a mí como persona. Entonces, definitivamente el mundo cambió. O sea, no hay vuelta atrás. Estamos cambiando con eso. Entonces, hay que decidir cuál es el rol en esa transformación digital. ¿Qué queremos nosotros hacer de la transformación digital? Es muy importante saber que, uno, el cambio. Tenemos que cambiar, tenemos que dar ese paso, tenemos que allanar el terreno. Como dice Richard Thaler, que está basado en todos los temas de comportamiento, de economía de comportamiento de Daniel Kahneman, que es entender que el cerebro tiene que hacer conexiones distintas, ¿sí? Se comporta de una forma distinta por situaciones de rechazo, por situaciones de no confianza en las nuevas cosas que pueda aprender. Si damos el paso, vemos que el riesgo fue bueno, comenzó a aprender, ensancho mi zona de confort, ¿sí? Y estoy realmente cambiando. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, desarrollo nuevas habilidades. Recuerden, nosotros vamos a perder quizá muchos de los conocimientos que tengamos, perdón, el conocimiento no, sino la ejecución de ese conocimiento, porque quizá ya no va a ser aplicado. Entonces, ¿qué puedo hacer para llevar ese conocimiento distinto o aprender cosas nuevas? ¿Sí? Al ser humano le cuesta menos trabajo aprender que desaprender para volver a aprender. ¿Sí? Yo no puedo desechar el conocimiento. Ahí está, quedó, en algún momento lo puedo seguir utilizando. Pero partamos de cero. Veamos qué cosas a futuro son interesantes por comportamientos de la vida humana que suceden, y que de ahí puedo yo realmente meterme a hacer negocios distintos. Esta pandemia nos aceleró muchas cosas, aceleró cosas que estaban por allá preexistentes, que podían decir, bueno, sí, la virtualidad, sí, el trabajo por ahí y clases híbridas. Bueno, no se habla de clases híbridas, pero decir, podemos hacer un tipo de educación que pueda ser virtual, perfecto, ¿sí? Hoy en día ya es tan común decir, bueno, listo, la clase por Zoom o por Teams, es la pregunta, ¿sí?
¿Por dónde nos vamos entonces ahora? Una conferencia, ¿en qué salón? No. Pues ¿cuántas personas se pueden conectar? No, Zoom solamente acepta 300 personas. Bueno, pues vamos a hacer una plataforma más amplia que nos llegue hasta tanta número de personas. ¿Por qué? Porque entendemos que tuvimos que cambiar esa situación de cambio. Y tercero que quiero hacer como ese resumen es, veamos el futuro como oportunidades. El mundo cambió y esas nuevas tecnologías no solamente escuchemos que existen, ¿qué pueden hacer por mí? ¿Cómo me benefician o me perjudican? ¿Qué puede pasar con eso? ¿Qué significaría? Vuelvo al ejemplo que yo les decía, ¿para qué me puede ayudar la inteligencia artificial en el tema de lo que yo hago de escribir artículos? Pues me ayuda en la curaduría. Perfecto. Me ahorró una semana de trabajo todas las semanas porque escribo todos los días, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que la tecnología me puede ayudar, las nuevas tecnologías me están ayudando a mí para lograr esos beneficios y esos cambios. Andy Stallman, uno de sus libros, que es el de Human on Off, dice lo siguiente: las dos palabras más relevantes de esta era digital no son ni internet ni tecnología, son miedo y cambio. Si nosotros logramos superar esa situación, la mayor parte de la gente que es realmente que los tiene detenidos es eso, ¿sí? Cambiar significa rechazar ese cambio o cruzar esa zona de miedo en el cambio y lograr la transformación. El cambio es el momento A al momento B. Lo importante es transformarse y ser sostenible dentro de esa transformación para asegurar que realmente vamos a lograr esos resultados. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Eso era el pequeño resumen que acabo de hacerles sobre qué tenemos que hacer nosotros en esa transformación humana en esta era digital. Les agradezco mucho. Espero que haya sido claro, y si no, pues abro el escenario para cualquier pregunta, duda, comentario que tengan, y les agradezco mucho su atención y participación el día de hoy. Muchas gracias, Jaime, por esta excelente conferencia. Pues hay varias preguntas. Voy a partir de algunas de ellas que han llegado a través del chat para ver qué nos puedes ayudar o qué nos puedes recomendar, ¿no? Entonces, Claro que sí, gracias. la primera de ellas es, ¿cuál cree que será el futuro de las empresas de servicios en capacitación y formación? Me parece muy interesante y además muy al lugar sobre eso, y se los contesto de la siguiente forma. Creo que tiene un futuro muy amplio si no sabemos, porque yo puedo decir que yo presto servicios y de entrenamiento, que por la educación, que tiene muchas oportunidades si realmente sabemos adaptarnos a las nuevas tecnologías y a las nuevas situaciones que nos está presentando esto. Si yo sigo pensando que la forma y la presencialidad es la única manera de hacer capacitaciones, entrenamientos, ya estoy perdiendo otra vez como Platón 1.0 a Silicon Valley, ¿sí? O sea, yo no puedo pensar que la única manera de transmitir conocimiento sea de esa forma. Entonces, es importante, y hago la analogía en tema de dar clases o el tema de las capacitaciones o entrenamientos, ¿sí? Estadísticamente incluso, y les puedo demostrar. Yo doy clases hace muchos años en la universidad y en las universidades. El examen puede ser, los tipos de exámenes pueden seguir siendo los mismos. Yo nunca lo he hecho en temas de memorización, sino en el tema de uso del conocimiento y la aplicación del conocimiento. Y puedo demostrar estadísticamente que las notas obtenidas en las personas que presencialmente estaban en clase contra los que han hecho durante todo este año alumnos personales míos en esto han tenido mejores notas que los otros. Y la pregunta son exactamente las mismas. Yo lo asumo a dos cosas. Uno, que posiblemente estando tanto tiempo dando clases de la misma forma, ya lo veía como paisaje, decía, bueno, aquí este es el chiste tal, acá tengo que presentar tal, y quizá ya no le ponía tanta atención. El simple hecho de cambiar y meterse a una nueva forma de tecnología ayuda mucho a la forma de hacer formación. Entonces, tiene mucho futuro si realmente sabemos utilizar y cambiar ese tema de memorización. ¿Por qué el tema de memorización y para el tema de entrenamientos y para el tema de capacitaciones no funciona en este caso? Porque tenemos Google en una ventana. O sea, yo con un clic puedo preguntar cualquier cosa de conocimiento, lo puedo hacer. Entonces, hacer exámenes de memorización ya no funciona. Capacitaciones a través de, bueno, la pregunta es tal cosa, en el texto tal, no, porque eso puedo ir, sino es el contexto y el uso del conocimiento. Si cambio eso y entiendo que las nuevas herramientas me pueden ayudar de esa manera para convertir la forma de hacer formación a través de ese tipo de conocimientos, de ese tipo de herramientas y nuevas tecnologías,
hay un futuro muy prominente en tema del tema de formación y desarrollo de habilidades de una manera virtual. ¿Sí? Muchas gracias, Jaime. Voy con la siguiente pregunta acá. ¿Qué nos recomienda cómo prepararnos para el futuro? Vuelvo a mis 3 conceptos. 1, soportar lo que significa cambiar. El cambio es un nuevo hábito. Estar en una zona de inconfort constante. O sea, esa inconformidad de decir, pero es que yo no sé cómo será, qué ridículo, es que yo nunca he utilizado, es que yo nunca he ido a pagar nunca he pagado un servicio público a través de una plataforma porque no sé, tengo desconfianza de las plataformas. Es que las redes sociales nos están vigilando y entonces van a tomar mis datos. Cambien. Número 1. Si no, van a esperar a que le sellen el pasaporte. Segundo, aprovecha habilidades distintas. Esa es otra forma. Conozca, aprenda cosas nuevas. ¿Sí? Ese es un tema de creación de hábito. Cómo hacerlo paso a paso. No tratar de abarcar, comerse el mundo en una sola mordida, sino paso a paso, creando hábitos, yo cambio comportamientos. Y tercero, vea el futuro con oportunidades. Si yo tengo un propósito claro de hacia allá quiero dirigirme, yo quiero ser el especialista en temas de formación, educación a través de plataformas distintas que aseguren que a través de contexto y uso del aprendizaje es la forma como quiero enseñar. Bueno, vuelvas experto en eso. Y es la forma como, si yo tengo un propósito, puedo dar los pasos de cambiar directamente el futuro. ¿Sí? El futuro de esa que nos presenta la transformación digital. Muchas gracias, Jaime. Continúo por acá con otra Gracias, pregunta. Ricardo. ¿Cuáles son algunos de los trabajos del futuro que usted puede prever? Yo hice, no lo tenía aquí porque ya era un poco largo, pero por ahí hice una investigación y si quieren por ahí se las paso después, el link de la investigación de cuáles son esos trabajos del futuro y roles. Yo lo enfoqué más hacia el rol del futuro, ¿sí? Y no tanto a los trabajos. Hay trabajos como los que decía de la vida humana, es por ejemplo todo el tema como las generaciones adultas. Voy a poner ejemplos de lo que me acuerdo de las cosas que decían ahí. Por ejemplo, todo el tema de la cantidad de adultos mayores que sigue creciendo, ¿sí? Entonces, hay trabajos de futuro, por ejemplo, el tema de cuidado del adulto mayor. Por ejemplo, el tema de salud, ¿sí? El tema de la vigilancia. O sea, hay situaciones por ejemplo, me acuerdo que decía mucho un trabajo de futuro, pero ya un trabajo muy específico, que era el chef en impresoras 3D. Me pareció hasta curioso ese tema de trabajo. Digo, pero ¿cómo así que un chef en impresoras 3D? Si yo cambio el concepto de lo que es una impresora, al final esa impresora 3D lo que hace es combinar ingredientes para hacer un algo dentro de esa impresora. Entonces yo digo, pues podría hacer una pizza en una impresora 3D, pues sí, combino ingredientes, le pongo la fórmula y me va a sacar algo. Sí, a lo mejor no va a ser en forma de pizza porque tengo que cambiar ese mindset, sino pues va a ser algo con sabor a pizza que me lo hizo una impresora 3D. Entonces, ¿cuáles son esos roles de futuro? Todas aquellas cosas que vienen con temas de automatización, con temas de transaccionalidad, con temas de digitalización de cosas mucho más fáciles. Veamos, insisto, desde el punto de vista de hábitos y comportamientos humanos. Va a haber más adultos, va a haber más necesidades. El tema de e-health que en este momento pasó por el tema de la pandemia. ¿Quién iba a decir que había psicólogos ahora por internet? Pues existen. El tema de la telemedicina existe. O sea, situaciones de cambios que están viniendo por esa transformación que están generando muchas oportunidades de negocio, ¿sí? O sea, el ejemplo que yo les ponía, a los literatos, entonces ahora, pues Google los está contratando, a los filósofos también. Hay una cantidad de cosas que están sucediendo, de trabajos de futuro, que pues uno ni siquiera se imaginaba que antes existían o pueden existir, ¿sí? Les voy a pasar el artículo, por ahí lo voy a buscar y se los paso porque hay un listado como de 300, digamos, futuros trabajos que se pueden estar creando. Gracias, Ricardo. Gracias, Jaime, muy amable, perdóname, se me perdió un momento. Acá son cosas que pasan, ¿no? Entonces, por acá también preguntan, ¿qué piensas sobre la seguridad, el tratamiento de datos y lo que implica para la privacidad? Yo voy a contestar desde Yuval Noah Harari, cuando él lanzó la misma pregunta. Y entonces él lanzó la pregunta haciendo lo siguiente, que también
creo que fue en el New York Times o en el The Economist, yo no sé dónde lo leí también el artículo, que él puso justamente en una balanza y dice, si yo les hubiera preguntado antes de la pandemia sobre el tema de la seguridad y el tema del tema de la privacidad de datos, que qué preferían el tema de privacidad, que tanto el tema de la privacidad, que dicen es que Facebook es que nos está manejando nuestra información y demás, ¿sí? Y comparte la información. Perfecto. Antes de la pandemia, sí. Durante la pandemia preguntan lo mismo. ¿Qué prefiere usted? ¿Salud o privacidad? Y la balanza inmediatamente, es más, lo he hecho con algunos de mis grupos o de algunas conferencias, les pregunto, ¿qué prefieren? 100% salud. Bueno, primero, si me van a hacer un seguimiento, es decir, que estuve en contacto con, que hice tal cosa, mucha gente ya, a lo mejor hoy no va a ser el 100% porque ya tiene mucho más conocimiento del tema, pero al principio de pandemia era 100% salud. Entonces, pues mi pensamiento es eso, yo creo que es importante en su justa medida cada uno de los temas, ¿sí? Pues ¿por qué? Porque pues primero la salud. O sea, una situación de que de los datos, lo que pueden utilizar con los datos, pues no va a ser una situación quizá de vida o muerte. El tema de la salud, si puedo prevenirlo, es una situación de vida o muerte. Entonces hay unas situaciones simplemente por prioridad que pues definitivamente la balanza se fue hacia 100% salud antes que privacidad. Esa puede ser mi respuesta y digo, no es mía, es leída de un artículo de Yuval Harari, ¿sí? Muchas gracias, Jaime. Última pregunta para cerrar. ¿Cómo convencer a sectores tradicionales como por ejemplo la medicina y la farmacéutica? Yo creo que vuelvo al tema. Yo no puedo convencer a industrias o a compañías, sino yo tengo que entender que hay modelos de negocio que ellos pueden hacer y utilizar y es la forma de convencerlos. ¿Cómo a través de la desmaterialización, como decíamos del tema mental, podemos ayudar a cambiar esas mentalidades? ¿Sí? Es decir, en el tema farmacéutico y en el tema, ¿sí? Yo trabajo mucho en sector farmacéutico y ellos han evolucionado bastante, realmente han evolucionado mucho. O sea, cómo el tema de la e-health, cómo ellos a través de información, a través de comportamientos, a través de la salud, pueden ellos manejar todo este tema de cambio y de información. Las redes, por ejemplo, todo el tema de red de pacientes, ¿sí? Que, por ejemplo, los laboratorios no pueden tocar a los pacientes, pero las redes sí pueden hacerlo. Y ahora con esta red, o sea, esa redarquía de lo que ya hablaba, puede ser mucho más beneficiosa, ¿sí? La virtualidad ayuda. El tema de la desmaterialización a través de la data de información. ¿Por qué yo puedo tener estadísticas y datos sobre lo mismo? Que está, por ejemplo, ahorita en temas o sea, ¿a qué me refiero? Rompamos los paradigmas tradicionales, que no es una situación, lo digo fácil, yo sé que no es fácil. ¿Qué se está tocando en este momento? Quitemos las patentes al tema de las vacunas, porque es mucho más fácil. Lo que necesitamos en este momento es la velocidad para llegar allá, ¿sí? Entonces, todas esas empresas, Johnson Johnson, Pfizer, las empresas, las chinas, las indias que tienen hoy en día esas patentes, libérenlas porque lo que prime es la salud en este momento. Pero tradicionalmente dice, pero si nuestro negocio, nuestros márgenes son a través de patentes y es lo que me está cubriendo, es cómo voy a cambiar ese. Entonces, los modelos cambian. Hay que entender que el que cambia es el modelo. Entonces, así sea la industria farmacéutica, así sea el tema, pero lo que prime es la salud. Entonces, vuelvo a mi tema. Si rompemos, no rompamos de los paradigmas, no los rompamos desde el punto de vista de la empresa, sino desde el ecosistema mucho más allá. Con eso que tengo hoy, ¿qué puedo hacer más? ¿Sí? Ya nos metemos en otro concepto más de desmaterialización, data, información, que al final, a través de la información y la data es como van a poder crecer mejor las empresas o más. ¿Sí? Vale, muchas gracias, Jaime. Bueno, de esta forma llegamos al final de la primera jornada de nuestra segunda semana en la transformación digital. Te agradezco mucho a Jaime, agradecemos mucho a Jaime Bárcenas, docente del Colegio Superior de Administración CESA, invitado por sus valiosos aportes, a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos mañana, es un buen recordatorio, ¿no? La Semana de la Transformación Digital son 5 ponencias, los esperamos el día de mañana a las 2:30 del mediodía o a las 2:30 Meridian con la conferencia Diseño de Servicios, la clave para la transformación digital, la cual va a estar a cargo en la docente Marisabela de Castro Abelo, que es docente de la Universidad del Norte. Muchísimas gracias a todos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches. Los vemos mañana nuevamente. Gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Ricardo.
A tu orden, Jaime. Muchas gracias a ti por todo esta noche de hoy. Muy amables a Gracias. todos. Buenas noches. Buenas noches.